El tema tiene como título Frutos dignos de arrepentimiento. Es algo que nosotros conocemos y que la palabra de nuestro Dios nos enseña, que tenemos que andar en una vida conforme a lo que Dios quiere producir en nuestra vida. Y pues la palabra de nuestro Dios vamos a empezar leyendo en Mateo capítulo 3 del versículo 1 al versículo 2 que dice la palabra de nuestro Señor Jesús. En estos dos primeros versículos dice de esta manera. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese momento era cuando el Señor Jesucristo ya estaba en la tierra pues se iba a dar a conocer que Él era el Mesías, el Salvador de cada uno de nosotros. Y había un hombre que había sido levantado para preparar al pueblo, para preparar el camino del Señor, y este hombre era Juan el Bautista, el cual nosotros sabemos que pues cuando él nació de una manera que pues Dios hizo manifestar su poder haciendo un milagro porque sus padres ya eran ancianos, sus padres ya eran personas que pues ya no iban a tener hijos en el pensamiento humano porque ya eran personas de una edad avanzada. Entonces Dios hizo el milagro de que su madre, la madre de Juan el Bautista, que era Elizabeth, pues concibiera y pudiera así nacer este Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un hombre sencillo, un hombre que no era un hombre lleno de riquezas, sino que era un hombre que confiaba en Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios en esta parte que en aquellos días, cuando ya era el tiempo en el cual se venía el tiempo en el cual el Señor Jesús se iba a revelar como el Salvador, como el Mesías, dice la palabra que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Entonces, había un hombre que predicaba, que hablaba, que preparaba el camino, dice la palabra y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pablo, cuando le estaba predicando a los griegos en Atenas, dice la palabra de nuestro Dios, que él le dijo a estos hombres, miren, Dios ha mandado a todos los hombres que se arrepientan. Aquí Juan el Bautista estaba predicándole a los judíos, estaba cerca de Judea, estaba en el desierto de Judea, estaba predicándole a los judíos. Y muchos han dicho que lo que está escrito en la Biblia solamente es para los israelitas, que es una historia solamente para ellos, que es una historia solamente para los judíos, que no es algo que nos abarque a todos. ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, es que el Dios que predica la Biblia o el Dios que dice la Biblia es un Dios extranjero, que nosotros debemos de creer en los dioses que han creído nuestros antepasados en esta tierra. Por ejemplo, nosotros que vivimos en México, los olmecas tenían unos dioses, los mayas tenían unos dioses, los aztecas tenían unos dioses. Eran pueblos que tenían dioses incluso diferentes o parecidos, pero cada uno tenía sus dioses, pero eran dioses falsos. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que Juan el Bautista venía predicando en Judea. Los judíos conocían la palabra de Dios, pero ellos no conocían a Dios. Tenían reglas, pero no conocían al Dios que les había dado los mandatos con el pacto que había hecho con sus padres por medio de Moisés hacía muchos años, hacía miles de años antes. Pues Dios había enviado a su Hijo Jesús para que por medio de él nosotros tuviéramos o tengamos salvación. Y había este hombre que había sido enviado para predicar, para decirle a los demás, miren, el reino de los cielos se ha acercado, pero es necesario que se arrepientan para que puedan entrar al cielo. A nosotros muchas veces se nos ha dicho, o la mayor parte de las personas piensan de que la persona cuando muere directamente va al cielo. Y nunca nos ponemos a pensar qué es lo que Dios nos dice para que nosotros podamos ir al cielo. Eso de que dice que todas las personas que mueren van al cielo, eso es mentira, porque la palabra de Dios, la Biblia, no nos dice eso.
Y la Biblia nos dice que ahorita que nosotros estamos vivos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y poder ir al cielo, de poder ser herederos de esto. Dice la palabra de nuestro Dios que Juan predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy peligroso, en el tiempo final, por decirlo así, porque ya está a punto de suceder lo que es la venida del Señor Jesús por su iglesia. Y mucha gente, a pesar de que está en la religión, a pesar de que está yendo a las cosas religiosas, no se ha arrepentido. Y Dios quiere que nosotros nos arrepintamos, de que toda persona se arrepienta. Muchos han pensado: no, porque es que voy todos los domingos a la iglesia, que es que porque voy todos los días al culto, que es que porque yo nací en un lugar cristiano, que es que porque yo soy muy religioso, que es que porque yo sigo las tradiciones de la religión que mis padres me enseñaron. Con eso ya tengo ganado a Dios. Una vez estábamos platicando con una persona que me cortaba el cabello y pues platicábamos de las cosas que se hacían, que nosotros estábamos haciendo culto, que nosotros habíamos sido criados fuera del Evangelio, que nosotros teníamos conocimiento de Dios, pero no conocíamos a Dios, y que ahora que ya lo estábamos conociendo, pues estábamos haciendo servicios ahí en la casa. Y pues le platicábamos a esta persona que viniera, lo invitábamos, que viniera con su familia y todo. Y él decía: no, yo a Dios lo tengo contento con orar de vez en cuando, con con ir a la iglesia en cierto momento. Y eso fue algo que muchos de nosotros quizás no lo decimos, no lo pensamos, pero lo hacemos. Que es que nos hemos acostumbrado a ir a un culto, a ir a la iglesia, a ir a una celebración, y pensamos que con eso ya tenemos contento a Dios. Y decía esta persona: no, no, que con que yo le ore una vez, con eso ya tengo contento a Dios. Pensamos que Dios necesita de nosotros, cuando nosotros somos los que necesitamos de Dios. Y nosotros tenemos que entender que para recibir el reino de los cielos, para recibir el cielo que se nos ha acercado, el reino de los cielos que se nos ha acercado por medio del Señor Jesús, necesitamos arrepentirnos y convertirnos a nuestro Dios para poder recibir eso. Y era lo que Juan el Bautista preparaba a las personas. Les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque su Mesías, porque su Salvador se ha acercado, porque la persona que ha venido a darles libertad se ha acercado. Y eso era lo que predicaba Juan el Bautista, que es lo que también nosotros necesitamos escuchar. No nada más predicar, sino escuchar, atender, poner atención. Que muchos de nosotros podemos estar como esas personas que dicen: no, que nada más con que yo vaya una sola vez a la iglesia, con eso tengo contento a Dios. No, tenemos que nosotros arrepentirnos y convertirnos verdaderamente a nuestro Dios, para que así nosotros seamos personas que verdaderamente estamos siendo cristianos, no religiosos, no personas que se llamen cristianos nada más, sino personas que verdaderamente sean seguidores de Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 5, dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí nosotros aprendemos que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, predicaba que es necesario arrepentirse de los pecados, predicaba que era necesario convertirse a Dios, que era necesario confesar los pecados, como dice Proverbios, que el que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Eso era lo que predicaba Juan el Bautista, que como seres humanos tenemos que nosotros reconocer que somos pecadores, reconocer que somos personas que hemos cometido errores, reconocer que somos personas que hemos estado alejadas de Dios. No que hemos estado en la religión, sino que a pesar de que hemos estado en la religión, hemos estado alejados de Dios. Que a pesar de que nosotros nos hayamos considerado muy religiosos, a veces hemos estado alejados de Dios.
que aunque nosotros muchas veces participamos de todas las tradiciones, de todas las cosas que se hacían, que se hacen religiosamente, muchas veces hemos estado alejados de Dios. Que nosotros debemos de reconocer nuestra necesidad de Dios, pero la necesidad de conocerlo a Él, no nada más la necesidad de que Él nos ayude, porque todos pasamos dificultades, todos pasamos enfermedades y en esos momentos clamamos a Dios por ayuda y Dios nos ayuda, pero Dios quiere enseñarnos que nuestra mayor necesidad es de que Él esté en nuestra vida, de que nosotros dejemos que Él dirija nuestra vida. Y Juan el Bautista era lo que predicaba. Mire, ya se está acercando el reino de los cielos. Mire, su Mesías está a punto de venir. Así les platicaba, les predicaba Juan el Bautista. Pero ustedes necesitan arrepentirse, necesitan confesar sus pecados, necesitan arrepentirse de ellos, necesitan alejarse de ellos. Y dice la palabra que muchos salían a él. Los de Jerusalén, los de Judea, los judíos, los que lo escuchaban. Dice que muchas personas salían a él y eran bautizados por él, porque él predicaba el bautismo del arrepentimiento, del perdón de pecados, de la confesión de pecados. Y ellos de esa manera confesaban su arrepentimiento, dejándose bautizar por Juan el Bautista, confesando sus pecados. Aquí aprendemos algo muy importante, que para ser bautizados hay que tener una convicción de confesar nuestros pecados. Hay personitas que han sido bautizadas, pero ellos nunca confesaron sus pecados. Entonces, ¿cuáles son las personas que deben ser bautizadas? Las personas que tienen la capacidad de confesar sus pecados y que tienen la convicción de confesar sus pecados, de arrepentirse de ellos y de convertirse a Dios. Porque fíjense lo que dice el versículo 7, dice que les empezaba a decir Juan el Bautista a las personas que iban a él a bautizarse. Dice, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjense, dice, al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque hay algo muy importante, que muchas personas vienen a la religión por el miedo a la ira venidera y no por el amor que Dios nos está demostrando o nos ha demostrado en dar a su Hijo Jesús. En que Dios, siendo Dios soberano, santo, se acercó a nosotros que no merecíamos, que no, que era imposible para nosotros solos acercarnos a nuestro Dios. Él se acercó a nosotros. Muchos se bautizan, muchos vienen a la religión por el miedo de la ira venidera y no por el arrepentimiento de sus pecados. Por eso les decía Juan el Bautista, veía que muchos fariseos y saduceos, personas que eran muy religiosas, personas que se consideraban que hacían las cosas bien, ellos venían al bautismo porque pensaban que por eso iban a ser salvos. Y muchas personas en este tiempo también se bautizan porque piensan que el bautismo los va a salvar. O bautizan a otros pensando que el bautismo los va a salvar. Como una vez escuché a personas que venían de bautizar a una niña. Venían de bautizar a una niña y pues ellos estaban festejando y decían, no, que ya, hoy ya le cortaron la colita. ¿Cuál colita? Pensaban que el bautismo es lo que te salva. No, y ni siquiera la niña era una persona que tenía la capacidad de arrepentirse de los pecados, de sus pecados y convertirse a Dios. No tenía esa capacidad. Y ellos también decían, no, que ya se le cortó la colita. Bueno, ¿acaso los papás tienen cola para que por medio de esto se les quite la cola? No.
porque se ha enseñado que con el bautismo ya tienen seguro el cielo. Como hay personas que han dicho que cuando muere un niño pero no está bautizado, que no va a ir al cielo porque no está bautizado. No, al cielo nosotros entramos cuando nos arrepentimos y nos convertimos a nuestro Dios. Y eso era lo que Juan el Bautista le decía a los fariseos. Miren, generación de víboras. Es algo que está escrito. Es algo que está en la Biblia, que está en Mateo capítulo 3, versículo 7, que así Juan el Bautista se dirigió a las personas que eran religiosas. Les dijo, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? El bautismo no es una huida, no es lo que nos salva. El bautismo es una confesión de la fe en el Señor Jesús, es una confesión de nuestro arrepentimiento y conversión a nuestro Dios. No es lo que nos salva, es una declaración de lo que nosotros hemos creído. Es una declaración pública de que hemos creído en Dios, de que nos hemos convertido a Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios que Juan se los decía. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Yo no les he enseñado a huir de la ira venidera. Yo les he enseñado a que hay que arrepentirse porque de esa manera se recibe el reino de los cielos que se ha acercado a ustedes. Nosotros no enseñamos que el bautismo salva. No enseñamos que el bautismo es la salida para la ira venidera. Nosotros enseñamos que el arrepentimiento y conversión al Señor Jesús es lo que te salva. La fe en Él. El que decidas dejar tu vida vieja y te conviertas a Él. El bautismo es algo muy importante porque es una confesión de la fe que has puesto en el Señor Jesús. De que has dejado una vida vieja y que quieres nacer a una vida nueva. Porque el bautismo eso significa morir a la vida vieja y nacer a una vida nueva. Pero tiene que ser una decisión propia, porque eso iban las personas. Los religiosos pensaban que era una huida de la ira venidera, pero no, no es lo que nos salva. El bautismo es una confesión de fe. Dice la palabra de nuestro Dios que les decía, les seguía diciendo en el versículo 8, Juan el Bautista, haced pues frutos de dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos, nos convertimos a nuestro Dios y tenemos una fe verdadera en el Señor Jesús, se produce fruto. Pero cuando hay un arrepentimiento solo de tristeza, de que, me arrepiento, ya no lo vuelvo a hacer, y ahí vuelves. Y no pones tu fe en el Señor, no te conviertes a Él, no hay un fruto verdadero. Puede haber cosas que parecen un fruto, pero no es un fruto verdadero. Por eso Juan el Bautista les decía a estas personas, miren, es necesario que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Que haya ¿cómo se llama? Testimonio de que verdaderamente se han convertido al Señor. Y dice la palabra del Señor que les decía ¿cómo se llama? A estos religiosos. Dice, y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que ellos ya habían ganado la entrada al reino de los cielos por solamente ser hijos sanguíneos de Abraham, que es lo que muchas veces piensan las personas que han nacido en un hogar cristiano. Que dicen, porque mi padre es pastor, yo soy salvo. Porque dicen, no es que el apóstol Pablo dijo que si una persona cree, será salvo él y toda su casa, y que ahí entramos nosotros. No, sí lo dice el apóstol Pablo, pero no se refiere a de que nosotros podemos ganar la salvación de los demás, sino que nosotros somos usados por Dios para que las personas que están en nuestro hogar
se conviertan a Cristo. Porque es necesario que nosotros demos testimonio. No lo podemos esconder. Porque la persona que verdaderamente cree en el Señor Jesús y tiene una fe en el Señor Jesús, da testimonio a los demás. Pero una persona que no da, que no tiene la fe verdadera en el Señor Jesús, no da testimonio de Él. Aunque hable mucha Biblia, aunque hable muchas cosas, aunque sea muy religiosa, su vida da testimonio de si verdaderamente o no está creyendo en el Señor Jesús. Por eso les decía, ustedes no se confíen, no porque son descendientes sanguíneos de Abraham, ustedes ya son salvos, no. Porque Dios aún de las piedras le dijo, puede levantar hijos a Abraham, que aunque no tengan una relación sanguínea, pero tienen una relación aún más fuerte que esa, que es la relación espiritual, que es la fe que Abraham tuvo, porque a Abraham se le dijo, mira, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te indicaré y ahí te bendeciré y serás de bendición para muchos. A nosotros se nos dice, mira, has sido muy religioso, sal de esa religiosidad y empieza una comunión con Dios, empieza una verdadera relación con Dios, conoce a Dios. No te confíes porque llegas todos los días a la iglesia, vas a ser salvo, no. Necesitas arrepentirte y convertirte a Dios y dar frutos dignos de arrepentimiento. No te confíes porque naciste en un hogar cristiano, necesitas arrepentirte. No te confíes porque no debemos confiarnos, sino debemos nosotros arrepentirnos y convertirnos cada uno de nosotros al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que Juan el Bautista les dijo en el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Fíjense lo que aquí dice. Dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si nosotros no estamos dando frutos, aunque estemos dentro de una iglesia, vamos a ser echados en el fuego. No dice la Biblia que todavía van a ponerse a hacer el hacha y van a ver qué es lo que van a hacer. No. Dice aquí, y Juan el Bautista les decía, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Fíjense, a la raíz de los árboles. No dijo en las ramas para estar podando, no. Porque sí, Dios poda, porque sí nos prepara, porque dice la palabra que Dios poda los árboles para que den aún más fruto. Los que dan fruto, dice, los poda para que den aún más fruto. Y el hacha, dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Cuáles árboles? De los que no están dando fruto. Dios quiere que nosotros demos fruto. Si ahorita no estamos dando fruto, quiere que nosotros demos fruto. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Fíjense, tenemos que nosotros reflexionar bien. Todo árbol que no da buen fruto. Hay árboles que están dando fruto, pero no está haciendo un buen fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El fruto digno de arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento. Hay personas que están dando fruto de predicar, de alabar, de servir, pero dignos de arrepentimiento es de una vida de conversión en el Señor Jesús. Porque los fariseos predicaban, los fariseos oraban en las calles, los fariseos celebraban ceremonias, ya sea ¿cómo se llama?, de circuncisión en ese momento, ya sea las ceremonias del Shabbat, de los días de descanso, las ceremonias de la Pascua y muchas otras ceremonias que religiosamente se hacían.
pero no estaban dando un fruto de arrepentimiento, porque el Señor Jesús cuando predicaba decía, miren, ustedes escuchen lo que los fariseos predican, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús nos decía? Mire, ellos predican la palabra, pero no están haciendo lo que predican. Y muchas veces así nosotros podemos estar. Podemos tener conocimiento de la Biblia, mucho conocimiento, pero a veces nosotros no estamos poniendo en práctica eso. Por eso el apóstol Santiago dice en la carta que él escribe, mire, no sean solamente oidores, sino sean hacedores de la palabra. No digan que tengo fe, pero no tengo buenas obras, o que tengo buenas obras, pero no tengo fe. No, que tu fe, la que has puesto en el Señor Jesús, demuestre que has creído en Él por medio de las buenas obras. Buenas obras que nazcan del corazón y no nada más sea por religiosidad o no nada más sea por quedar bien con los demás, porque también se hace eso. Por eso dice aquí la palabra, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Árboles que están dando fruto, pero no un buen fruto, no ese fruto digno de arrepentimiento, que significa de una conversión a Cristo verdaderamente. El apóstol Pablo dice, miren, es necesario que ustedes dejen su vida vieja y se vistan del hombre de la vida nueva, que es de seguir al Señor Jesús. Pero si queremos ser seguidores del Señor Jesús, ¿qué necesitamos? Lo que Él nos dice. Miren, si ustedes quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos. Niéguense a sí mismos. Que es negar nuestra carnalidad, nuestros malos deseos, nuestros anhelos que no son conforme a la voluntad de Dios. Dice, y tomen su cruz cada día. ¿Qué es eso? Seguir al Señor Jesús. Y síganme, dice. Aprendan. ¿Y cómo nosotros vamos a aprender? Pues teniendo una conversión a Dios verdaderamente. Y cuando tenemos una conversión a Dios verdaderamente, nosotros tenemos un corazón rendido y dispuesto a aceptar las enseñanzas del Señor Jesús. A aceptar que hay cosas que debemos nosotros quitar de nuestra vida para poder nosotros dar el buen fruto. Porque, repito, podemos estar dando un fruto, podemos estar predicando, alabando, cantando, ayudando, sirviendo, limpiando el templo. Podemos estar dando fruto, pero Dios quiere que demos un buen fruto digno de arrepentimiento, que significa de la conversión, de la verdadera conversión al Señor Jesús. Porque eso nosotros necesitamos. Necesitamos esa buena conversión. Dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El bautismo no nos salva. El bautismo es una confesión de la fe que hemos puesto en el Señor Jesús, una confesión de nuestro arrepentimiento y de nuestra conversión a Dios. No es algo que nos salva, porque podemos estar bautizados, podemos estar dando fruto, como predicar, como alabar, como servir, pero necesitamos dar el buen fruto digno del arrepentimiento, de la conversión, para no ser cortados y echados al fuego. Podemos ser bautizados y ser echados al fuego. ¿Por qué? Porque no hubo una verdadera conversión a Dios. Y Dios quiere que nosotros nos convirtamos a Él verdaderamente. Él quiere eso. Y Él nos lo dice en su palabra. Él no quiere echarnos al fuego. Él quiere que nosotros seamos salvos. Y dice, y sigue diciendo la palabra en lo que en este relato que cuenta lo que Juan el Bautista hacía. Dice el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, yo los bautizo en arrepentimiento, que es la obra que nosotros como seres humanos hacemos, que los ayudamos a ir a las aguas, los ayudamos a conocer de la palabra de Dios. Pero ¿en quién tienes que confiar? No en el hombre que está siendo usado para llevarte y enseñarte eso, sino en Jesucristo, el que te bautiza en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo que te sella como su hijo, como lo dice el apóstol Pablo. Que cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros nos rendimos al Señor Jesús, dice que Dios, el Padre, nos sella con su Espíritu Santo, que es las arras, que es de las arras de la promesa, que es se me fue la palabra, que es lo que nos sella, pues el sello que nos caracteriza como hijos de Dios. Porque estamos confiando en Jesús, que es el que nos sella con su Espíritu Santo y con fuego, que es el fuego que nos limpia de todo lo que nos estorba a nosotros. Pero hay que tener la disposición de creer en Él. Juan el Bautista anunciaba la llegada del Mesías y muchos se bautizaban para recibir al Mesías, pero otros se bautizaban solamente para huir de la ira venidera, porque creían solamente en la obra que se hacía, que era el bautismo, no que el bautismo era una preparación para recibir al Mesías. Nosotros el bautismo es una confesión de fe que ya hemos creído en el Señor Jesús. Y cuando creemos en el Señor Jesús, somos bautizados en espíritu y en fuego, que nos prepara. El espíritu que nos dirige a toda verdad, el espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, el espíritu que nos enseña todas las cosas, el espíritu que está con nosotros. Y el Señor Jesús nos bautiza con ese fuego que nos va limpiando. Esa buena obra que Él hace, que Él va perfeccionando, es con ese fuego. A veces con aflicciones, a veces con problemas, a veces con enfermedades, pero no es por castigo, sino es para irnos limpiando. Porque cuando nosotros tenemos una enfermedad, que los médicos no te ayudan de mucho, pero esa enfermedad nos ha llevado a clamar a Dios, a rogar a Dios, a ver a Dios. Entonces esa enfermedad que ha sido dolorosa se ha convertido en una bendición porque nos llevó a conocer a Dios. Entonces esas cosas también son de bendición. La palabra de Dios dice en Romanos 8:28 que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, conforme al propósito por el cual han sido llamados. Dice, para los que aman a Dios, para los que se han arrepentido, convertido y han puesto su fe en el Señor Jesús. Porque el que ama a Dios acepta la voluntad de Dios. No es nada más el que dice, amo a Dios, qué bonito es Dios, qué hermoso es Dios. Eso es parte de nuestra adoración. Pero, ¿cuál es la verdadera declaración de nuestro amor a Dios? Es aceptar su voluntad de convertirnos a Él, al Señor Jesús. Y para los que amamos al Señor Jesús y lo aceptamos y lo tenemos en nuestro corazón, todas las cosas nos ayudan a bien. De ese se trata el fuego. Dice ¿cómo se llama? Juan el Bautista sigue diciendo en el versículo 12, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Su aventador está en su mano. Aventador era una herramienta con la cual ellos separaban el grano de la basura o el grano el grano de trigo de la basura que iba quedando de la planta pues de trigo. Su aventador está en su mano.
Él sabe cómo trabajarnos a cada uno de nosotros. Él sabe cómo limpiarnos. A veces nosotros nos preocupamos por las demás personas. A veces, bueno, la otra ocasión estaba platicando con una persona que decía que se había alejado del templo y pues le decía, sí, muchas veces en lugar nosotros de acercarnos a Dios cuando estamos en problemas, nos alejamos de Dios. Pero muchas veces de esa pues es porque se nos critica que estamos pasando algo, se nos dice que no tenemos fe porque no hemos sido sanados o que no estamos haciendo las cosas bien humanamente como las vemos. Y me decía esa persona, sí, pasa porque aún dentro de la iglesia hay cizaña. A veces nosotros nos ponemos a pensar en los demás. No, veamos nosotros mismos, ¿qué somos? ¿Somos trigo o somos cizaña? No nos preocupemos por los demás. O bueno, sí preocupémonos por los demás, pero no para decir, ah, no, es que ese es cizaña. No, nosotros no somos quien para decir qué es. El Señor Jesús sabe quién es quién y quién no. Quién es trigo, quién es parte del grano que Él va a salvar. Y si ahorita nosotros estamos escuchando es porque Él quiere que nosotros nos veamos como el trigo, pero no solamente nos veamos, sino que seamos como ese fruto, como ese buen fruto. Pero tenemos que nosotros tener la disposición en nuestro corazón de vernos así y de ser así, de dejarnos ser transformados a buenos frutos, porque su aventador está en su mano. Él va a limpiar, Él sabe quién será llevado para ser guardado del fuego, de la tribulación, de la gran tribulación, y sabe quiénes no. Dice, limpiará su era, limpiará su cosecha. Muchos parecerán buen fruto, muchos darán fruto, pero muchos no están dando buen fruto. El fruto digno de arrepentimiento, que dice de la conversión verdadera, de una vida verdaderamente convertida. Hay, por ejemplo, el trigo y la cizaña se parecen, la plantita se parecen las dos. Y vemos que ¿cómo se llama? En la parábola del trigo y la cizaña, el dueño de la cosecha del terreno que se había sido sembrado, le fue avisado, que le dijeron, Señor, mira, tú sembraste trigo, buena semilla de trigo, pero vino alguien que sembró cizaña. Y dice que le dijo la persona, el dueño del terreno, dijo, sí, el enemigo vino a sembrar cizaña. Y le dijeron sus trabajadores, ¿qué quieres que hagamos? Que arranquemos toda la cizaña y le echemos en el fuego. Le dijo el dueño, no, no hagan eso, porque todavía no se puede distinguir. Todavía está creciendo. No se distingue bien cuál es cizaña y cuál es trigo. Y si ustedes empiezan a arrancar la cizaña, pueden arrancar trigo. Mejor déjenlos crecer. Y cuando el trigo esté dando fruto, se va a dar a conocer. ¿Por qué? Porque la cizaña, aunque se parece mucho, no da fruto. Y la planta de trigo sí. Por eso aquí se nos dice que el aventador está en su mano, la herramienta para distinguir, para limpiar, para separar está en su mano. No en la de nosotros, en la mano de Dios, en la mano del Señor Jesús. Él limpiará su era. Pero nosotros debemos de preocuparnos en qué estamos siendo. Solo siendo plantas que parecen buenas plantas o plantas que verdaderamente están produciendo buen fruto. Árboles que están hermosos por fuera, y que están dando un fruto, pero no están dando el buen fruto del arrepentimiento. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos esos árboles que estamos dando buen fruto digno de arrepentimiento o no? Y si no lo estamos haciendo, hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos y convertirnos al Señor.
de volvernos a Él y de empezar a dar buen fruto. Tenemos la oportunidad hoy, no la debemos de rechazar, porque Dios quiere que nosotros seamos salvos. Y dice la palabra que en su mano está y limpiará su era. Dice, y recogerá su trigo en el granero. A su trigo, al verdadero trigo. Lo recogerá en su granero. Lo guardará para que no se lo roben, para que no se eche a perder. Para que no se queme, no se destruya. Lo guardará. Viene ese momento en el cual viene ese terrible momento de la vida humana, como dice la Biblia, como nunca jamás se ha visto. Porque eso es la ira de Dios que viene sobre esta tierra. Dice, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esa paja que no dio fruto. Porque Dios quiere que nosotros seamos personas que produzcamos fruto, que seamos un buen fruto. No solamente personas que parecemos dar fruto, o que sí estamos dando fruto, pero no un buen fruto, porque es muy distinto. A veces nosotros pensamos que porque estamos prosperados económicamente, aunque estemos haciendo algo que sabemos que a Dios no le agrada, que somos agradables a Dios porque nos está prosperando, porque tenemos salud. Pero muchas veces nuestra vida no está siendo una vida que está dando fruto digno de arrepentimiento, de una verdadera conversión. A veces nosotros nos volvemos a la religiosidad y hacemos eh, eh, doctrina humana o interpretación de la Biblia para como tradición, como religión. Y vemos que eso produce en nosotros una prosperidad, una salud. Pero reflexionemos, mi vida está siendo transformada o estoy dejando que mi vida sea transformada. Porque aunque Dios quiera transformarnos a cada uno de nosotros, si nosotros no dejamos, no va a suceder. Pero tenemos que nosotros dejarnos. No solamente ser religiosos, porque podemos estar cayendo como los fariseos, que nada más iban a bautizarse porque ellos habían escuchado que el bautizarse era una forma de huir de la ira venidera. No, era una forma de prepararse para recibir al Mesías. Pero nosotros, el bautismo es una confesión de fe. Una confesión de fe que produce en nosotros buen arrepentimiento. Pero necesitamos convertirnos al Señor Jesús. Así que yo en esta tarde les invito a que rindan su corazón al Señor Jesús. Él es el único que puede producir en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, un buen fruto digno de arrepentimiento. Testimonio de una verdadera conversión al Señor Jesús. No solamente huir de la ira venidera, no solamente huir del infierno, de la condenación, no solamente huir de la gran tribulación, sino que aceptemos con amor, aceptemos con disposición, con rendición al Señor Jesús en nuestra vida. Porque eso era lo que predicaba Juan el Bautista. Y es lo que nosotros también les predicamos, que reciban al Señor Jesús, porque Él dio su vida por amor a cada uno de nosotros. No solamente para salvarnos de la gran tribulación, de la condenación, del infierno, sino para que nosotros seamos reconciliados con Dios, porque el pecado nos separaba de Dios. Pero la fe en el Señor Jesús nos reconcilia con el Señor, con Dios, con nuestro Padre Celestial. ¿Y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Y cuando nosotros nos convertimos verdaderamente al Señor Jesús, empezamos a dar un buen fruto, un testimonio de conversión verdaderamente a Él. Pero es necesario que cada uno de nosotros tengamos la disposición en nuestro corazón de aceptar la voluntad de Dios. Y vamos a orar en esta bonita tarde por su palabra. Vamos a orar
por cada una de las personas que están escuchando. Y si tú has decidido creer en el Señor Jesús y convertirte a Él, el Señor Jesús va a obrar en tu vida de manera maravillosa. A lo mejor estás pasando alguna enfermedad. Para Dios nada es imposible. Él puede sanarte ahorita. Necesitas creerlo. Pero si tú lo crees y no sucede, no te preocupes, agradece, porque has escuchado palabra de Dios que te ha dicho que Dios te puede sanar. Y si no lo ha hecho ahorita, pues solamente Él sabe por qué no lo ha hecho. A lo mejor necesitas ser preparado. A lo mejor los que están a tu alrededor necesitan ser preparados. Solamente Dios sabe por qué a algunas personas las sanan en el instante y a otras no. Solamente lo sabe. Pero tenemos que nosotros creer verdaderamente en Él y ser agradecidos aún en lo que estamos pasando. Convertirnos verdaderamente a Él. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por la oportunidad de recibir esta palabra, Señor, de gran bendición para nuestra vida. Tú sabes nuestra vida, tú sabes nuestras actitudes, tú sabes nuestra manera de vivir. Tú sabes, Señor, cómo hemos andado y de lo que necesitamos cada uno de nosotros. A lo mejor hemos andado en la religiosidad, nos hemos acostumbrado, Señor, a la tradición, nos hemos acostumbrado a verte como una religión, como una tradición, a verte, Señor, como una costumbre, pero tú no quieres eso. Tú quieres, Señor, que nosotros nos convirtamos verdaderamente a ti, nos rindamos por completo a ti y dejemos que tú, Señor, seas el que nos limpie de lo que necesitamos ser limpiados, nos transformes, hagas una nueva criatura en nosotros y así demos un fruto digno de ese arrepentimiento, de ese verdadero arrepentimiento que nos lleva a la conversión a ti. Gracias, Padre Celestial, por las personas que escucharon y que hoy han decidido, Señor, convertirse a ti. Te pido que los bendigas, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, y los guíes, Señor, a toda la verdad, al lugar, Señor, donde a ellos serán enseñados, Señor, de tu verdad, a donde ellos, Señor, serán bendecidos, Señor, por esos siervos fieles que tú tienes, Señor, para enseñarnos a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre Celestial, por las personas que han escuchado y que hoy, Señor, están creyendo por una sanidad, Señor. Yo sé que tú eres poderoso y para ti nada es imposible y que tú obras en la vida de cada uno de nosotros que estamos esperando una sanidad, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús y sé, Señor, que te manifiestas con poder y gloria en la vida de las personas que hemos creído. Gracias, Padre Celestial, una vez más. Y te pido por todas esas personas que ahí han estado escuchando en la radio, en el Facebook, Señor, que los bendigas. Y para las personas también que escucharán la repetición en otro momento, que también los bendigas grandemente, Señor, para tu gloria y para tu honra. Y gracias una vez más por este hermoso momento de recibir tu palabra, de recibir el maná del cielo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.